Gracias a los demás. Perdón. Bueno, Quedó vamos a apagado. empezar de nuevo porque digo que no se va a transmitir. Bueno, buenas tardes, compañeros. Les saluda René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Les doy la bienvenida aquí a los compañeros del Corredor Cultural Miguel Ángel Carlos, del Parque de la Revolución, y a todos los que están por ahí conectados de manera virtual. Sean todos bienvenidos. El día de hoy pues tenemos la segunda charla sobre el ciclo de conferencias de la Segunda Guerra Mundial. Estamos celebrando los 80 años de la terminación y de acuerdo al programa tenemos la participación del compañero Héctor Iván Olivas con el tema de la batalla de Stalingrado, una batalla interesante y muy larga, cruenta. Entonces pues él nos va a platicar ampliamente de eso. Eh, Voy aquí a permitirme leer la semblanza de Héctor. Sí, Héctor Iván pues, es licenciado en Derecho por la Facultad de, eh, de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es miembro fundador del Grupo de Historia del Parque de la Revolución junto con el señor Alfonso Sotelo Domínguez, que en paz descanse, desde el 2013. Activista a favor de la conservación del patrimonio histórico de Chihuahua, es abogado postulante y pues con un gran conocimiento sobre la historia local, nacional y universal. Y pues él pues, nos ha dado una serie de pláticas aquí y también pues es colaborador del periódico El Universal. El último artículo que por ahí participó Héctor sobre los buques mexicanos que fueron atacados y hundidos por los submarinos alemanes. Ahí está en el Universal ese artículo. Bien, Héctor, pues bienvenido a la charla y te dejo el micrófono. Bueno, pues después de 12 años, ahora sí me va a tocar hablar de la Segunda Guerra Mundial, totalmente sin que México esté involucrado para nada. La batalla de Stalingrado, pues ¿por qué elegí este en particular? Porque pues finalmente es el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, o sea, donde Alemania pierde realmente la Segunda Guerra Mundial, no es el día de... Es discutible, pues, podría decirse que la batalla de Moscú, el Alamein, la batalla de Inglaterra, pero este es el punto más duro para los alemanes. Un ejército completo fue destruido por la Unión Soviética. Entonces, pues es el punto de inflexión. Además, pues es la batalla más sangrienta, más cruel, más salvaje y en las condiciones más apocalípticas de la historia humana. Entonces, para entender lo que es a qué grado llegó la Segunda Guerra Mundial, pues finalmente Stalingrado es el punto de gravedad. Ahora, de esto se ha escrito, se han hecho todo tipo de artículos, no hay un canal de YouTube que se dedique a la Segunda Guerra Mundial que no haya tratado de Stalingrado, detalles de Stalingrado. Entonces, mi idea no es meterme mucho por la misma brevedad y demás, sino va a ser en realidad pues una embarrada de lo general de lo que fue la batalla de Stalingrado, ¿no? Y Pues, para ir entrando, pues bueno, el preámbulo, de lo que es la parte de la Segunda Guerra Mundial, el frente oriental, el frente más grande. Eh, en la foto pues está el famoso pacto Molotov-Ribbentrop entre los dos cancilleres, ministros del exterior de la Unión Soviética y de Alemania, un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, pero que tiene una particularidad, ¿no? Una cláusula secreta. Bueno, el comunismo soviético y el nazismo alemán eran dos ideologías extremas que estaban en Europa en pugna en los años 30 y bueno, con la guerra en los años 40. Y además, aparte de las consideraciones ideológicas, pues tanto Moscú como Berlín competían por expandir su influencia en Europa del Este. Y esto es antes de la Primera Guerra Mundial y los estados germanos, previamente Austria, como el Imperio Ruso, siempre ha sido esa la situación, ¿no? Una semana antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, o
el conocido estallido en Europa el 1 de septiembre del 39, los soviéticos y los nazis firman un tratado de no agresión, el pacto Ribbentrop-Molotov. Esto fue el 23 de agosto del 39. Entonces, este tratado estipulaba que ambos estados no se atacarían mutuamente y resolverían sus controversias de manera pacífica, pero incluía un protocolo adicional. Este determinaba que Polonia sería partida en dos áreas de influencia, una soviética y otra germana. Los alemanes invaden Polonia el 1 de septiembre. De ahí viene la famosa declaración de Francia y Gran Bretaña de guerra contra los alemanes, ¿no? Pero, un detalle, el 17 de septiembre el ejército soviético también invade Polonia. 201.000 kilómetros cuadrados de la zona oriental de este país, bajo el pretexto de proteger a la población ucraniana y Bielorrusia, fueron invadidos por los soviéticos, ¿no? Los aliados occidentales guardaron silencio ante esto para no tener que pelear contra las dos potencias al mismo tiempo. Básicamente los alemanes se reparten Polonia entre ellos y los soviéticos entre ellos. Esta le llaman la tercera partición de Polonia. No es la primera vez que le ocurre a los polacos. Ocurrió en el reinado de Catalina la Grande y María Teresa de Austria, que se repartieron Polonia en el siglo XVIII. Así ha sido sucedido. Polonia ha sido el país víctima tanto de germanos como de rusos, y si preguntan a los polacos quién es su... Así como nosotros vemos a los estadounidenses, ¿no? Los polacos ven a los rusos específicamente, especialmente a Rusia, porque el problema con Alemania no, ahí está. Sin embargo, este acuerdo tiene como finalidad ganar tiempo. O sea, la intención así es, obviamente, eventualmente atacar a la Unión Soviética. Los alemanes tienen un problema fundamental. De esto estamos hablando desde la unificación alemana en 1870, la guerra franco-prusiana, que es la carencia de gran imperio colonial y muchos recursos naturales. Es un país que tiene acero y carbón, pero carece de petróleo. Dada su escasez de materias primas y precisamente la carencia de un imperio colonial, las pocas posesiones coloniales que tenía Alemania las perdió en la Primera Guerra Mundial. Los nazis desarrollan una tesis geopolítica llamada Lebensraum, o el espacio vital, que implicaba la expansión de los alemanes hacia el este, ¿con qué finalidad? Obtener los vastos recursos de la Unión Soviética, especialmente el petróleo y las grandes zonas cultivables de la URSS, Ucrania en particular, y obviamente por el antagonismo ideológico, destruir la amenaza del comunismo, ¿no? Así que este pacto, pues como les mencioné, era solamente para posponer la guerra un tiempo, tener tiempo, poder derrotar a los británicos y a los franceses, que en efecto lograron derrotar a los franceses, pero fracasaron como Gran Bretaña al perder la batalla de Inglaterra. Dada la dependencia que estaba ocurriendo al petróleo ruso por parte de la maquinaria de guerra alemana, Hitler lanza la Operación Barbarroja, que es la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, el ejército alemán lanza esta operación, invade la Unión Soviética. Hasta ese momento es el ataque militar más grande de la historia. Involucra a 3 millones de soldados de las potencias del eje. Ojo, no solamente alemanes, italianos, rumanos, húngaros y croatas entran en esa coalición. Que cuando pensamos en el eje, pensamos en Berlín, Roma, Tokio, pero hay varios estados que también forman parte del eje, como Rumania o Hungría. Este ataque se hizo mediante 3 grupos de ejércitos: el grupo de ejército norte, que tenía como objetivo la captura de Leningrado, hoy San Petersburgo; el grupo de ejército centro, cuyo objetivo era la captura de Moscú; y el grupo de ejército sur, que primeramente iba a capturar Kiev, la capital ucraniana, y luego tomar el control del Cáucaso y los campos petrolíferos de Azerbaiyán, sobre todo Bakú, que es la zona a la fecha donde más petróleo se produce en esa región. El avance alemán pues inicia de manera imparable, destrozando la defensa soviética mediante la Blitzkrieg, la guerra relámpago. La URSS fue tomada desprevenida. Stalin pensaba que los alemanes no atacarían a pesar de las advertencias británicas, que obviamente interpretó como una trampa de los británicos. Y pues rápidamente la Wehrmacht
las fuerzas armadas alemanas, comprenden Marina, ejército de tierra y fuerza aérea, ocupan rápidamente Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia y las grandes zonas de Ucrania, cayendo rápidamente ciudades como Kiev y Kharkov y partes de Rusia. La fuerza aérea soviética fue diezmada prácticamente sin combatir en el suelo por la Luftwaffe en las primeras semanas del ataque soviético. De hecho, en esas primeras semanas las bajas soviéticas llegaban a 1 millón de soldados. En septiembre de 1941, el Grupo de Ejércitos Norte inició el sitio de Leningrado, un sitio que duró 872 días en condiciones infrahumanas de hambruna brutal, y la ciudad resistió. La ciudad de Los Ares, que luego fue la ciudad de Lenin, pero finalmente la capital de Pedro el Grande, y luego la capital de la Revolución Rusa, pero finalmente ya era la capital de ese imperio soviético, ya era Moscú. Y el Grupo de Ejército Sur ocupa Crimea, salvo Sebastopol, que es una ciudad fortaleza, aún es una fortaleza que resiste. Y en diciembre de 1941, el Grupo de Ejército Centro llega a las afueras de Moscú. En este punto, las fuerzas alemanas ya empiezan a experimentar un enorme desgaste logístico. Y bueno, hay que ver que la maquinaria alemana pues, se tenía que alimentar por ferrocarril desde la misma Alemania, por las grandes distancias de Europa Oriental y la misma Rusia, ¿no? En cambio, los soviéticos, pues, se dan cuenta que un tema, Japón no los va a atacar, y transfieren una enorme cantidad de fuerzas a Siberia, empiezan a recibir una gran cantidad también de suministros de los aliados occidentales, Gran Bretaña y sobre todo Estados Unidos, y a la masa de una enorme poderosa fuerza de tanques, sobre todo con en ese momento los más modernos incluso que los de los alemanes, los T-34. Y bueno, la batalla de Moscú empieza en octubre, el invierno es uno de los más duros del siglo XX, baja a menos 30 grados la temperatura, que siempre le atribuyen mucho al general invierno las derrotas, al menos de los alemanes, pero aguas, porque en Rusia es más difícil invadirla cuando es primavera por el lodazal que no puedes avanzar. De hecho, el invierno endurece el suelo y permite el paso de los tanques mejor que el suelo de la Rasputitsia, se llama ese fenómeno meteorológico. Los soviéticos inician su contraofensiva en diciembre y para el 7 de enero de 1942 es evidente que los alemanes han fracasado en tomar Moscú. Los objetivos políticos o los centros de gravedad, como les llamaban von Clausewitz, del poder del Partido Comunista Soviético, que son Leningrado y Moscú, pues no han caído en manos alemanas. Entonces, si bien es cierto, la Alemania nazi ocupa pues prácticamente toda la zona europea de la Unión Soviética, han fracasado en este punto en descabezar al régimen de Stalin. ¿Qué es lo que viene para los alemanes? La denominada Operación Azul. La Operación Azul es una ofensiva alemana que se llevó a cabo por el Grupo de Ejército Sur, bajo el mando del mariscal Fedor von Bock, y la idea se lanzó en junio de 1942 y su objetivo era capturar la riqueza petrolera de la URSS, con la captura de Bakú en Azerbaiyán, Grozny en el Cáucaso y Maikop en Rusia. En este punto Alemania incluso tiene que fabricar una especie de petróleo sintético con el carbón de sus reservas. Y obviamente pues estamos hablando de que Alemania ya está enfrentando sola con sus escasos recursos naturales a los Estados Unidos con su enorme reserva, al imperio más grande de la Tierra con todos sus recursos, que es el británico, y al país más grande de la Tierra, que es la Unión Soviética. Y que es y era una potencia petrolera Rusia, ¿no? Entonces, y los alemanes con escasez de combustible. Hay batallas que los alemanes perdieron porque se quedaron sin combustible, o la ofensiva de las Ardenas en el 44. Entonces, es un recurso muy escaso. El grupo de ejércitos sur se divide en dos: el grupo de ejércitos A, que tiene como objetivo capturar el Cáucaso y Bakú, y el B, que es bloquear el norte, el flanco norte de ese ejército y protegerlo, conquistando la zona próxima al río Volga.
En esa zona del río Volga hay una ciudad industrial muy importante que es el punto estratégico de la región, que es la ciudad de Stalingrado. La ciudad de Stalingrado eh, está en las orillas del río. La Wehrmacht contaba con 1,5 millones de efectivos y enfrentó una fuerza de alrededor de 1,700,000 efectivos soviéticos. El ejército alemán avanzó a pesar de los continuos contraataques soviéticos y, bueno, los soviéticos esperaban que el ataque principal volviera a ser otra vez en la zona de Moscú y también fueron tomados por sorpresa. Para el 23 de julio, las fuerzas germanas ya habían cruzado el río Don, el cual se escucha también mucho últimamente. Y el 23 de agosto, el ejército alemán llega a los suburbios de la ciudad de Stalingrado. Bueno, el orden de batalla, vamos a verlo muy genérico. Hay alrededor de 3 millones de soldados involucrados en esa área. Un grupo de ejércitos B lo manda el mariscal Maximilian von Weiss, pero la fuerza principal alemana, el sexto ejército alemán, que es el que entra a la ciudad, está bajo el mando del mariscal Friedrich Paulus. Y además, los alemanes no van solos. Los flancos de Stalingrado están defendidos por 2 ejércitos rumanos. Este es un tema porque siempre se les ha echado la culpa a los rumanos de la derrota de la Wehrmacht en Stalingrado. Uno Petre Drominescu y el general Constantin Constantinescu. Y pues eso es más o menos, no me va a meter mucho, pero el sexto ejército pues está compuesto de 5 cuerpos de ejército y además todas esas tropas, cuerpos de ejército romanos. Del otro lado, las fuerzas soviéticas en este punto son inferiores, aunque llegan a subir en la cantidad de gente que llega eventualmente a la ciudad en 4 millones. Las fuerzas soviéticas son 1,143,000 soldados en este punto. El mando general de toda la zona está en lo que es el Stavka, que es el alto mando soviético. El encargado es el mariscal Georgy Zhukov, que es probablemente el militar soviético más famoso de la Segunda Guerra Mundial. Y la ciudad la defienden 2 frentes, que es un tipo de unidad parecida al grupo de ejércitos. Uno al frente de Stalingrado, el encargado directo de la defensa de la ciudad, de Andrei Yonivenko, y el frente del Don, que está en los alrededores del mariscal, bueno, en ese momento general Konstantin Rokossovsky. Aquí lo interesante, sobre todo, es que estos ejércitos son los defensores, sobre todo el 62, el 57 y el 51. El 62 es el más famoso, lo mandaba el general Vasily Chuikov allá dentro de la ciudad, y la mayoría de las fuerzas que se involucraron, los rusos, pero los soviéticos que tuvieron más bajas fueron las de Chuikov del 62. Él es el gran defensor en la historia de Stalingrado. Todos los demás obviamente participaron en cantidad de batallas. Cuando uno ve un militar de esa época soviético colgado de medallas, esas no son como las de los gorilas latinoamericanos, esas sí las ganaron, y en las peores condiciones posibles. Es el mariscal Georgy Konstantinovich Zhukov y el mariscal Maximilian von Weiss, comandante del grupo de ejércitos B. Y los 2 personajes más importantes para directamente el combate en Stalingrado pues son el mariscal Andrei Ivanovich Yerimenko, comandante del frente de Stalingrado, y el famoso mariscal Friedrich Wilhelm Ernst Paulus, comandante del sexto ejército alemán. En este punto es general, y ahorita vamos a platicar la anécdota de por qué lo ascienden a mariscal. Y algunos de los que combatieron dentro de la ciudad de los niveles de general: Max Fehr, Walter von Kurzbach y el general Peter Dominescu de los cubanos, Konstantin Rokossovsky, el del frente, el del medio, pues es el principal defensor o el más famoso de Stalingrado, Vasily Chuikov, dentro de la ciudad, y el otro es Nikolai Trufanov. No me va a detener en tanto en los personajes. El campo de batalla, comprender un poquito. La ciudad de Stalingrado es una ciudad industrial. Pues hoy se llama Volgogrado. Originalmente tenía un nombre Salitsia. Luego viene la Revolución de Octubre. Con Stalin le ponen el nombre de Stalingrado. Y cuando Khrushchev denuncia el stalinismo, se convierte otra vez toma el nombre de Volgogrado. Es una ciudad de alrededor de 600,000 habitantes. No es una gran urbe.
y era menor que en ese momento, de menor tamaño que Chihuahua en la actualidad. Tenía ese aspecto simbólico de llamarse como el premier soviético Joseph Stalin. Y el norte de la ciudad es una zona industrial, con un barrio de obreros, tres grandes fábricas que se convirtieron en escenario de algunas de las batallas más sangrientas, encarnizadas y crueles que se pueden imaginar, que son la fábrica de tractores, la fábrica de artillería Barricade y la fundición Octubre Rojo, que los defensores soviéticos las utilizaron como fortificaciones. En el centro de la ciudad destacó una fuente, la fuente de los niños, que se volvió icónica. Yo creo que la primera foto que pusimos viene la imagen de la fuente de los niños tomados de la mano con un lagarto, es un cuento, y todo lo demás alrededor devastado, ¿no? Y luego la estación de ferrocarril y la colina de Mamayev Kurgan. En la colina de Mamayev Kurgan actualmente existe una estatua muy famosa de la madre patria rusa, más grande que la Estatua de la Libertad por mucho, y abajo está el memorial de la batalla de Stalingrado. Y al sur estaba un elevador de granos y otras zonas residenciales. Se convirtió en la ciudad fortaleza de Stalingrado. La batalla en sí misma, la ciudad comenzó a ser bombardeada por los alemanes. Los bombardeos y la artillería germanos van dejando la ciudad en ruinas. Dentro hay 56.000 defensores soviéticos, en su mayoría el 62º ejército. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando demolieron la ciudad con la artillería y los bombardeos, lo único que hicieron es convertirla en una fortaleza gigante, llena de túneles, llena de escombros, llena de trincheras, lugares donde te podías esconder y esperar a los enemigos. Eh, Hubo una serie de contraataques soviéticos que fueron retrasando la entrada de las tropas alemanas, pero para el inicio de septiembre, pues los alemanes lograron aislar la ciudad de todas las rutas de abastecimiento terrestre. Para recibir refuerzos tenían que cruzar en barcas el Volga y estaba la Luftwaffe continuamente bombardeando a aquellos que trataban de llegar a la ciudad. Así que ahí murieron miles de soldados soviéticos. El combate en la ciudad, pues, en un buen punto se le sugiere a Stalin que había que retirarse y abandonarla, y Stalin no. Dio la orden que ni un paso atrás y el que se retirara a cuello. Y el general Vasily Chuikov toma el mando. Eh, el problema de perder Stalingrado es que permitía tomar el Cáucaso y el petróleo. Y con eso iba a ser, hubiera sido tanto devastador para la misma Unión Soviética como a los aliados occidentales, porque habrían tenido ese recurso tan escaso. El sexto ejército, bajo el mando de Frederick von Paulus, terminó enfrascado pues, en un combate urbano, calle por calle, casa por casa, habitación por habitación. Y bueno, pues, está la orden de resistir y mantener la ciudad a toda costa, hasta la última gota de sangre, para evitar que los alemanes tomaran el sur de la URSS. El 13 de septiembre, los alemanes lanzaron una ofensiva para capturar la ciudad, avanzan por el centro, toman la estación de ferrocarril, la colina de Mamayev Kurgan, incluso estuvieron a punto de llegar a los embarcaderos donde los soviéticos desembarcaban tropas desde la otra orilla del Volga. Estos combates en septiembre, la estación cambió 15 veces de manos entre soviéticos y alemanes, con matazones brutales de miles de muertos por una sola estación. Las bajas alemanas ya eran considerables en este punto, y bueno, los soviéticos se podían, por su situación demográfica, dar el lujo de perder más gente. Los soviéticos empezaron a adaptarse rápidamente al combate urbano, haciendo emboscadas urbanas en los escombros, y los alemanes tenían el problema que ellos, como estaban muy adaptados a la Blitzkrieg, que es una guerra de maniobras, donde el objetivo de la Blitzkrieg es bombardeos, avanzar con los tanques, romper la línea defensiva y luego ir rodeando al enemigo e irlo embolsando y haciéndolo rendirse. Así lo hicieron con los franceses. Al principio de Barbarroja les salió bastante sencillo con los soviéticos y bueno, qué decir de los polacos, ¿verdad? Sin embargo, en medio de una ciudad tan apiñada, donde
tenías que pelear casa por casa, calle por calle, con habitación por habitación. O sea, literalmente hubo momentos donde en la cocina estaban los alemanes y en el comedor estaban los soviéticos dándose entre ellos, y edificios que cambiaban varias veces de manos. Entonces, era brutal, encarnizado, un nivel de desesperación y crueldad que pocas veces se ha visto en la historia. Entonces las tácticas alemanas de la Blitzkrieg pues eran inútiles. Aparte existía este detalle que en un combate urbano de esta naturaleza, los dos enemigos están muy cerca. Entonces te arriesgas a lanzar bombardeos tanto de artillería como aéreos, le vas a dar a tus propias tropas. De hecho, parte de la doctrina que desarrollaron los soviéticos de combate urbano era estar lo más próximo de las líneas alemanas, para en caso de que si los atacaban, pues también se llevaran a los alemanes. Entonces se convirtió más que todo en duelos de pequeñas unidades de asalto de infantería de ambos bandos por toda la ciudad. Y como mencioné, pues los soviéticos tenían bajas masivas al tratar de tomar las posiciones alemanas, pero la demografía los favorece, o los favorecía. Pues. Los combates más duros, como mencioné, pues, fueron la colina de Magayev y Kurban, y las fábricas de la zona norte, llegaron durante 2 meses, también llegaron a cambiar varias veces de manos. Entonces, era por pequeñas zonas, ¿no? Los alemanes atacan algo denominado el saliente de Oblova. Un saliente es una parte donde está un poco más adelantado el ejército que vas a atacar y tratas ahí de envolverlo. Y el 4 de octubre lanzan un segundo asalto para tomar la zona industrial. Para mediados de octubre, el sexto ejército alemán llega a las márgenes del río Volga y divide en dos, corta en dos al 62 ejército soviético, el de Chuikov. A principios de noviembre cae la primera nevada, las temperaturas caen a menos 19 grados centígrados, y este es el punto crítico de los defensores. En este momento de octubre, únicamente resisten en las fábricas del norte de la ciudad y en una pequeña franja que se alcanza a ver en el mapa, roja en la parte sur, donde están los embarcaderos. Están los alemanes a punto de tomar la ciudad. Pero la operación Urano. El 19 de noviembre, bueno, a Hitler se le había dicho que esa posición de Stalingrado era muy vulnerable a la posibilidad de un contraataque que los pudiera envolver. Eso ocurre el 19 de noviembre, cuando el Ejército Rojo lanzó una ofensiva masiva por los flancos, por los lados de la ciudad, con más de 1 millón de soldados. Rodean la ciudad de Stalingrado. El 19 de noviembre viene el avance por el norte, que se ve en el mapa. Ahí vienen los ejércitos del 29 a 65 ejército y el quinto ejército de tanques. Y la otra pinza, la del sur, la lanzan el 20 de noviembre, avanza el 51 y el 57 ejércitos por los flancos. Estás hablando de formaciones de miles de hombres. Esos flancos estaban cuidados por las tropas rumanas y húngaras, incluso italianas, y por las tropas alemanas menos equipadas. ¿Qué es lo que ocurre? En una ofensiva con tanques soviética y barren con ellos. A pesar de que hay resistencia y hay contraataques alemanes, pues los flancos pues fueron derrotados fácilmente. Hitler, en vez de pedir a von Paulus que se retire de la ciudad, le ordena que se atrincheren y que la defiendan, en vez de ordenar la retirada y que escape, ¿no? Para poderlo reagrupar. El día 22 de noviembre, el Ejército Rojo cierra la trampa a las 1600 horas, y los ejércitos 21 de Mikhail Batutin y del 51 de Yevmenko se encuentran en una villa que se llama Sovets. Los cazadores se vuelven la presa. En este punto, 300.000 tropas del eje están sitiadas dentro de la ciudad. Y los del alto mando alemán
le vuelve a pedir que dejara que tratara que el sexto ejército escapara, que hicieran un rompimiento, y se niega, no quiere perder el sur de la Unión Soviética. Entonces tiene la idea y le pide a Hermann Göring, el mariscal que dirige la Luftwaffe, que abastezca a la ciudad desde el aire. La operación para abastecerla por aire pues fue un fracaso total. Apenas podían llevar 105 toneladas diarias de suministros y un ejército de ese tamaño necesitaba 750 toneladas, hablando de alimentos sin munición, ¿verdad? Poco tiempo después, los soviéticos toman el principal campo aéreo de la ciudad, el de Sasinskaya, donde llegaban los embarques y todavía la operación se dificultó mucho más. La Luftwaffe perdió 500 aviones tratando de abastecer al sexto ejército en la ciudad de Kaliningrado. Uno de los mariscales, probablemente el más brillante de los alemanes, Erich von Manstein, hizo un plan para rescatar al ejército, el sexto ejército, crear un corredor para abastecerlos y en caso de que no fuera posible, que escaparan. Esto último sin decírselo a Hitler, porque Hitler está empecinado en que se quedaran en la ciudad a defenderla, ¿no? Cuando el avance alemán dio una posibilidad de escape, los soviéticos lanzan otra operación que se llamaba Pequeño Saturno, que pretendía cerrar una pinza sobre todo el grupo de ejércitos B. Entonces, pues Hitler todavía en una última oportunidad se rehusó a que escaparan. Y finalmente, el 23 de noviembre, el sexto ejército queda aislado de manera definitivamente, porque las tropas tienen que salir del Cáucaso. Ellos, en el caso de ellos, sí aceptó que salieran. Y bueno, para darnos una idea un poco de lo que fue la batalla dentro de la ciudad, vamos a comentar algunas anécdotas de la misma. Esta es la denominada Casa de Pavlov. Este es un edificio de 4 plantas, se vuelve legendario durante la batalla de Stalingrado. Fue primeramente tomado por los alemanes y recibe ese nombre por el sargento Yakov Pavlov, quien está al mando del pelotón que recuperó la finca. Tras esto, la casa fue atacada continuamente por el ejército alemán del 27 de septiembre al 25 de noviembre del 42. 2 meses de asedio para un solo edificio, que se convirtió en uno de los símbolos de la resistencia soviética. De hecho, el mariscal, bueno, el primero general y luego mariscal Vasily Chuikov mencionó: habían perdido los alemanes más hombres tratando de tomar esa casa, ese edificio, que en tomar París. El edificio fue construido, actualmente es un memorial, ¿no?, ahí en la ciudad de Stalingrado. Miles murieron para tomar esa sola posición o conservarla, ¿no? La guerra o la lucha en Stalingrado recibió un apoyo, un apodo por los partes de los alemanes denominado Rattenkrieg, que actualmente se sigue utilizando para combate urbano y de túneles. Ahorita está de moda en cierta parte del Medio Oriente. El Rattenkrieg, que es el término que significa guerra de ratas, se acuñó en la batalla de Stalingrado, pues un referente porque se peleó en túneles, trincheras por trincheras, en habitaciones, entre los escombros de la ciudad devastada, luchas salvajes y encarnizadas en sótanos de casas. Incluso los combates continuaron dentro del sistema de alcantarillado y de las cloacas de la ciudad, dentro del drenaje e incluso cuerpo a cuerpo. ¿Okay? Se formaban equipos de asalto y una simple habitación para luego fortificarla, y mientras el combate continuaba se trataba de brincar a otra casa u otra habitación. Y bueno, las tácticas incluían hacer agujeros o disparar a través de los agujeros de las casas. Estas son las tácticas que se usan en la actualidad o se aprendieron en este punto en combate urbano. De hecho, a los soviéticos les tomó unas semanas tomar Berlín, y ellos decían porque estaban graduados de la Universidad del Combate Urbano de Stalingrado, ¿no? Entonces, siguen siendo hasta cierto punto de los maestros del combate urbano. Los francotiradores es otro punto legendario de la batalla de Stalingrado, uno de los puntos más icónicos. Los francotiradores, sobre todo los soviéticos, pues se dedicaron dentro de las ruinas de la ciudad a cazar oficiales alemanes y soldados. La ciudad en ruinas, como mencioné, pues permitía todo tipo de sitios desde donde esconderse y disparar, ¿no?
Aquí surgen leyendas como Vasily Zaitsev, que mató a 242 alemanes, mujer Tania Chernova, alrededor de 80 bajas, Vasily Krasnitsade, que le atribuyen 60 bajas durante la batalla. Hay incluso una película más o menos conocida, Enemy of the Gates, Enemigo del Acecho, que se toma muchas licencias, obviamente, que habla de la historia supuesta de Vasily Zaitsev y de Tania Chernova, ¿no? Y de un francotirador alemán que lo mandaron a cazar a Zaitsev. No hay realmente registros que muestren si esto es real o no. Es algo que sigue estando bajo debate, ¿no? Lo cierto es que los francotiradores fueron clave para desmoralizar a los alemanes, ¿no? Pues se puede ver en la ciudad algunas fotos tomadas, y en el caso, aquí está el chico con el de blanco con el traje de camuflaje, es Vasily Zaitsev, con el general Chuikov. El general invierno, pues es exagerado atribuir al invierno la victoria soviética en Stalingrado. Es cerrado puesto que tanto el combate urbano y su brutalidad como la propia operación Urano pues son factores, ¿no?, muy importantes. Sin embargo, el invierno es un elemento que convirtió a la ciudad en el infierno en la Tierra. Desde principios de noviembre la temperatura llegó a los 0 grados centígrados. Para diciembre bajó a menos 20 grados en promedio. Para enero ya hablamos de menos 30. Alrededor del 15 de enero viene el punto más bajo con menos 40 grados centígrados. Y es el sur de Rusia, no es el norte. Y menos 30 ya para finales de la batalla, ¿no? Y hay muchas anécdotas, los dedos congelados quedaban prendidos de las vendas, cantidad de muertes por congelamiento, no nada más de los alemanes, también de los propios soviéticos, ¿no? Es un factor de un desgaste enorme. Ahora estamos hablando que estaban sitiados en puntos. El ejército se rinde cuando llega al límite de su resistencia por el invierno, por las enfermedades y por el hambre. Este es un ejemplo de esa vista apocalíptica, ¿no? Una de las señales de que un soldado moría por heridas o alguna enfermedad o congelado era que si tú estabas ahí en donde estaba el herido o el agonizando, tú veías salir los piojos del cuerpo a buscar otro. Y eso es algo que relatan los alemanes en sus memorias, los pocos que lograron regresar. Y se muere la persona y se iban a buscar un vivo y los veían salir de los cuerpos. Y bueno, tras quedar los alemanes asediados, pues los asolaron todo tipo de enfermedades, el tifus, la ictericia, la disentería. Las enfermedades y el frío pues, fueron tan letales como las mismas balas y bombas, ¿no? Ya en la última etapa del asedio, antes de la derrota, Hitler decide nombrar a von Paulus mariscal de campo y no se lo dicen explícitamente, pero pues se les recuerda que ningún mariscal o ningún militar con grado de mariscal se había rendido nunca, ni prusiano ni alemán. Prusia pues, es el reino alemán que tenía capital en el norte, lo que es Berlín, y el que eventualmente unifica a todos los estados alemanes, menos Austria, crea Alemania. Alemania es de los últimos invitados en llegar al mundo de las potencias europeas, una de las razones de estos conflictos, de hecho. Y como nadie jamás se había rendido de ese rango de mariscal, pues era una invitación a que antes de rendirse Juan Pablo se suicidara. Juan Pablo no lo obedeció. De hecho, tenía cierto desprecio por Hitler, porque venía más de la clase militar prusiana. Y al no haberse suicidado, después el Führer se quejó, ¿no?, de que debió haberse suicidado, pero prefirió ir a Moscú. La operación Kolso, que es, digamos, el último ataque soviético para tomar la ciudad. El 10 de enero del 43, el ejército soviético lanza la operación Kolso con una barrera o ataque de artillería masivo de alrededor de 7,000 piezas, incluidos obuses, cañones, cohetes y morteros. Y a pesar de las bajas masivas que también tuvieron los soviéticos para entrar,
perdieron la mitad de sus tanques al entrar a la ciudad. Los alemanes tuvieron que irse replegando al interior de la ciudad para evitar ser totalmente rodeados. Luego, el 26 de enero, tropas soviéticas ya lograron retomar la colina de Mamayet Kurgan y luego cortan en dos la bolsa de resistencia alemana, que una al norte y otra al sur, grupos pues, del ejército alemán, y poco a poco van los soviéticos limpiando el centro de la ciudad, con fuertes bajas. De todas maneras, los alemanes se defendían con desesperación. Para el 30 de enero, la Bolsa Sur pues solamente ya quedaba resistencia en ciertos edificios y el cuartel de Von Paulus pues fue alcanzado por las tropas soviéticas. Iniciaron negociaciones para la capitulación. Todavía en la zona norte de la ciudad hubo alguna resistencia que los soviéticos bombardean con su artillería, y a las 8 de la mañana transmiten un mensaje del sexto ejército alemán donde concluían oficialmente su resistencia, un mensaje que llevó a las tropas también pues llevó a Berlín, ¿no? 90.000 soldados alemanes se rindieron, estaban totalmente agotados, enfermos, muchos heridos, muriendo de hambre. De estos había 22 generales y un mariscal, Paulo, recién nombrado. Se habla que murieron alrededor de 500.000 elementos de las fuerzas del eje, del 1.500.000 de bajas. Cuando hablas de bajas son muertos, heridos, desaparecidos y capturados. Normalmente son más heridos que muertos. 500.000 soldados muertos y 1.000.000 de todas maneras perdidos entre heridos y prisioneros. Este desastre, de hecho, imposibilita cualquier victoria ya total o completa para Alemania en la guerra. La Unión Soviética, que podía sostener bajas por su demografía, tuvo alrededor de 2,5 millones de bajas, la mitad muertos y desaparecidos. Comúnmente también a veces gana el que pierde más vidas, pero gana la guerra, ¿no? ¿Qué pasó después? ¿O cuál es la importancia de esto? La guerra, pues, está lejos de acabar, ¿no? A pesar de que este es el punto de inflexión en el frente oriental y en la Segunda Guerra en Europa, la batalla de Stalingrado pues fue un momento decisivo, ¿no? Donde realmente esta se ganó para los aliados, pero el fin de la guerra aún estaba muy lejos, estamos prácticamente a la mitad, ¿no? Tras el éxito de la Operación Urano, la que envuelve a los alemanes en Stalingrado, los soviéticos lanzan esta que mencioné de pequeño Saturno y van empujando a los alemanes y amenazándolos con cortarlos, se van retirando y capturan una ciudad que se llama Rostov en el Don. ¿Okay? Sin embargo, el empuje soviético fue detenido por el mariscal Erich von Manstein en la que se denomina la Tercera Batalla de Kharkov. Kharkov pues, es un nombre que a algunos nos suena muy reciente, porque también en esta última guerra ha habido combates fuertes ahí. Las dos primeras batallas ya habían ocurrido durante la invasión alemana a Ucrania, en este periodo, y von Manstein hace algo que se le denomina la defensa activa y logra detener el avance soviético y recupera terreno para los alemanes. De hecho, le llamaban el milagro de von Manstein, en la tercera batalla de Kharkov. Se habla mucho de Erwin Rommel, no, el mejor mariscal alemán es von Manstein. Y si lo hubieran puesto a dirigir la guerra, quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero esto lleva al denominado saliente de Kursk. Un saliente, como les mencioné, es un área donde están un poco más adelantadas las tropas. En Kursk es donde realmente termina la situación para los alemanes en el frente oriental con posibilidad de algo. Para verano ocurre la batalla de Kursk, que es la batalla de tanques más grande de la historia, donde los alemanes intentan retomar la iniciativa precisamente en esa zona. Entonces, como les digo, la guerra todavía. ¿Qué ocurre en otros frentes? Pues en este punto todavía están apenas entrando a Italia los aliados, ¿no? Entonces, aquí ya realmente los aliados occidentales, los británicos y estadounidenses.
Entonces, realmente, el punto más decisivo y la cantidad de tropas involucradas en el frente oriental alemanas es muchísimo más grande que cualquiera que viviera en Occidente. O sea, un grupo de ejércitos que estaba en la Unión Soviética, si hubiera estado en Francia en el día de hoy no ocurre, por el tamaño de millones de soldados que fue a tirar Alemania en la URSS. Entonces, esta es la batalla, por eso se considera la más decisiva, el punto de inflexión de la guerra, y la más sangrienta, la más salvaje, la más cruel. Pero no hablamos de atrocidades, pues se habla obviamente toda una limpieza de judíos las calles de Stalingrado, colgaban gente en los postes para aterrorizar al contrario. Los civiles no fueron evacuados, entonces la población civil tuvo que sobrevivir entre las ruinas. Era difícil conseguir un pase para que te evacuaran al otro lado del Volga. eh, Bombardeos continuos, una ciudad en ruinas. Entonces es uno de los escenarios más apocalípticos. En las fotos pues se alcanza a ver una cierta dimensión de lo que fue. Y bueno, no se podía dejar o hablar de un ciclo de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues de su batalla más terrible, ¿no? Entre la Unión Soviética y la Alemania. Y sería todo de mi parte, no sé si me fui muy rápido. Bueno, pues muy apasionada está el tema y bueno, pues que Iván experto en esto, sobre todo, bueno, experto en todo, pero en los que son las guerras, pues te fascina, ¿no? Eh, Con esto empecé. Muy bien. Bueno, pues le daremos y a las preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta. Esta guerra duró 200 días, ¿no? Más o menos 7 meses, comparada con guerras de la era contemporánea. Estamos hablando de la más cruel, la más larga. Porque bueno, tenemos la época anterior, allá la Reconquista, con las bastantes días, pero Eh, ¿cómo estaría comparada esta batalla de Stalingrado? Bueno, ahorita me agarro sin estadísticas, pero es un poco variable, porque hay las campañas, por ejemplo, las batallas como la del Somme, la de la Ronda, de Passion Day, de la Primera Guerra Mundial, fueron muy duraderas, fueron meses que estuvieron en las trincheras. Entonces, Stalingrado propiamente, bueno, cuando hablas de Stalingrado, se habla más o menos de que los alemanes alcanzan las faldas de la ciudad que mencioné, octubre, finales de septiembre, y la rendición alemana es el 3 de febrero. Entonces, sí son, pues es de enero, diciembre, noviembre, y a veces en octubre, 4 meses. Hay batallas de la Primera Guerra Mundial que se aventaron 8 meses. Ahora, la intensidad, eso es un tema. La guerra de trincheras tenía momentos de ofensivas con enormes carnicerías. De hecho, el Somme, por ejemplo, para los británicos, es el primer día del Somme, es el día, en toda la historia británica que estás hablando de ingleses británicos, son el pueblo que más guerras probablemente ha tenido. Es el día más sangriento en su historia. Y, por ejemplo, hay asedios casi de años en medievo y edad antigua. Entonces, pero la duración puede variar entre un esquema moderno y un esquema antiguo. Si nos vamos reciente, y lo muy reciente, Mariupol duró varios meses en estas mismas zonas en Ucrania, ahora en esta guerra ruso-ucraniana. Gaza, pues ahí cuánto lleva, ¿no? Entonces, sin embargo, varían mucho las intensidades. Lo que sí tiene Stalingrado, estás hablando de una intensidad de recursos de ambos bandos, de muerte, de continua destrucción, casi ininterrumpida durante estos meses. Entonces, guerra moderna, a veces la guerra moderna parece ser muy rápida, pero pues hemos visto que también se pueden ir largas. Si es muy exitosa, dura unos días, si no, hay 3 años. Entonces, es variable.
la Segunda Guerra Mundial, pues no es tampoco de las guerras más largas de la historia, son 6 años. Aunque en la próxima plática que voy a discutir un poco, si realmente es el 1 de septiembre del 39 cuando empezó, porque la guerra entre China y Japón empezó en el 37. Y nosotros pensamos mucho céntricamente, pero ya se ve de otra manera, ¿no? Bien. Tenemos, bueno, adelante, María Salcido. Si están en plataforma, pues levantar la manita, de favor. Bueno, primero felicitar aquí al licenciado Héctor Iván Olivas, nada de que mucho tiempo, al contrario, estaba muy bien explicada la batalla. Más que, no sé si en el tema que estudias, Héctor Iván, armas, estrategia, fechas y lugar. Fue tanto el tiempo que no entraba ni salía gente, lo que entraban eran balas y más salía. Pero también supongo que desaparecieron los gatos, los perros, ponían trampas para ratas, se comían las suelas de los zapatos. Digo metafóricamente, pero mi pregunta es esta: ¿qué comían? ¿Qué comían allá adentro? Gracias. Pues ya en los últimos días lo que mencionaste, Todo lo que se movía. esto pasa en Leningrado y en Stalingrado de manera diferente. En Stalingrado pues, realmente quedó totalmente aislado y asediado por el sexto ejército alemán, ¿no? Entonces, y esto fue en noviembre, de noviembre a febrero. Entonces, el puente aéreo que intentaron hacer con la Luftwaffe pues fracasó, entonces llegaba algún alimento pero muy poco. Entonces el punto es que llega un momento en que perros, gatos, ratas empiezan a comer. La anécdota de las suelas de los zapatos yo la he leído no de Stalingrado, sino del sitio de Leningrado que ahorita lo mencioné. En Leningrado era la población civil. En Leningrado la población civil quedó aislada. La única entrada era lo que era el lado de la Doga. Cuando se congeló es cuando pudieron pasar camiones para abastecer la ciudad. Y ahí murió gente de hambre en las calles, se comían las suelas de los zapatos, pues obviamente se acabó la población de ratas y de perros y de gatos y de lo que fuera. Y fue un escenario infernal. Y aún así, el teatro y la orquesta tocaba puntualmente para mantener la moral de la ciudad. Eso en Leningrado. Ahí no hubo el combate urbano interno como hubo en Stalingrado, ¿no? Y qué bueno, porque pues Leningrado, San Petersburgo, es una de las maravillas arquitectónicas y culturales de la humanidad, ¿no? Claro, no se salvó la sala ámbar del Palacio de Catalina Grande, pues, se la robaron los alemanes y luego desapareció, jamás se volvió a encontrar. Stalingrado pues, era una ciudad industrial con muchísima menos población, pero a ese punto buscar alimento como fuera hasta sacarte o lo que fuera, y lo en invierno, difícil, ¿no? Gracias, Iván. Felicidades por tu plática. Así como dijiste ahorita que la batalla de Stalingrado fue decisiva para la Segunda Guerra Mundial, muy cierto. Y dentro de la batalla de Stalingrado, el momento crucial, según mi punto de vista, fue cuando el jefe del sexto ejército, Pablo, se rinde. Tú dices, se enojó Hitler, pero eso fue el menos daño que hizo. Más bien le dio el ejemplo a todos los demás generales o militares que estaban en el mismo caso de él, que no estaban de acuerdo con lo que ya estaba haciendo Hitler. Y muchos de ellos en ese momento desertaron. En ese entonces, tanto para el ejército alemán como para el ejército ruso, el desertar o rendirse era la muerte, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre 2 años después, los juicios de Nuremberg, se supone que no debería haber ningún militar alemán, todos se deberían haber suicidado, ¿verdad? Algunos lo hicieron con sus familias, pero muchos no. Y ese es mi comentario. Y una pregunta. Tú entre el número de muertos que estás ahí, estás considerando los civiles, porque hay que recordar que los soviéticos para ir a Stalingrado tuvieron que cruzar Ucrania.
Ucrania es un país, bueno, en ese entonces era una región muy rica, probablemente la más rica de toda Europa. Entonces tenía poblaciones muy grandes. ¿Qué pasó con esas poblaciones? Cuando se rinde Paulus, no era para proteger a su ejército, era por la animadversión que tenía contra Hitler. Cuando él se rinde, su ejército de 300 o 250.000 personas que quedan ahí son enviados a Siberia y los soldados rusos los hacen caminar 3 horas sin alimento ni agua hasta donde esté el tren. Dice que se murieron cerca de 40.000, que otros 50.000 se murieron en el camino y que llegando a Siberia no les dieron botán, pues sí se acabaron de morir todos, ¿verdad? Aparte, tanto rusos como soviéticos hacían la táctica de quema de tierra. Cuando ellos pasaban un lugar donde iban huyendo, quemaban todo para que el que viniera atrás no encontrara ningún pertrecho, ¿verdad? Ninguna comida, nada, todo eso. Entonces, te repito, mi pregunta es, ¿las personas civiles las estás contabilizando en las personas que murieron en la guerra? Gracias. Bueno, que me recordaste los Stalingrado que se llevaron a Siberia. Alrededor de nada, 7.000 personas regresaron, 7.000 soldados. Casi todos murieron en los gulags o en estas caminatas. Oye, nomás un comentario, señor. Sí, permíteme. Cuando empieza la guerra, en Stalingrado había una población de 500.000 habitantes, y cuando termina la batalla hay una población de 1.600 personas. O sea, ahí faltan 500.000 personas, que no sé si las estás incluyendo en el número de muertos. No, no estoy incluyendo a los civiles. Y tienes razón. Mucha gente sí fue evacuada a la otra orilla del Volga, pero también muchísimos civiles fueron muertos. Y bueno, la ciudad ahora, más que todo, es una especie de memorial gigante, ¿no? De la batalla. Pero, entonces, y cuando hablas de Ucrania, la cantidad de gente que mataron los alemanes entrando a Ucrania fue considerable. Ahora también hay un detalle con Ucrania, hay unos temas, sobre todo delicados en los últimos años. La población de Ucrania, durante la guerra civil rusa había una fracción nacionalista que quería separarse del Imperio Ruso y luego de la Unión Soviética. Luego hay un tema de Holodomor, que es una hambruna provocada por los planes quinquenales de Stalin que mató a miles de personas. Entonces, hay ciertos sectores o hay ciertos sectores de la población ucraniana muy enojados con el régimen soviético. Entonces, sobre todo la zona occidental. La zona occidental fue tanto del Imperio Ruso como de lo que le llama la Mancomunidad Polaco-Lituana y del Imperio Austriaco. Entonces, y la zona oriental de Ucrania es la zona más de población eslava rusa. Entonces, ese es un tema étnico que es el eje del problema actual. Entonces, hubo facciones de la zona occidental de Ucrania que respaldaron a los alemanes y los apoyaron, ¿no? Por eso ahora se usa mucho eso de que es que son nazis los de Zelensky, porque viene de eso, de esa historia. Y hay grupos que reivindican eso, hay grupos que no. Mucha población ucraniana murió, pero el plan alemán era utilizar a los eslavos de esclavos en esos grandes campos de trigo, sobre todo, para alimentar al Reich. Pues esa era la idea. Ucrania, pero pues, cuando hablamos de las bajas de las Unión Soviéticas, se habla de alrededor de 20 millones de personas perdidas en la Segunda Guerra Mundial. Ellos solo son el país que más gente perdió. Stalingrado es un microcosmos de todo ese cosmos en general, ¿no? Y Don Paulos, aquí el tema es interesante porque pensamos que todos los alemanes o todos los nazis eran fanáticos y demás. Hay muchas cuestiones acomodaticias a la hora de aceptar el régimen nazi. Y una de ellas es, el ejército alemán viene de una tradición que mencioné de los prusianos. Los prusianos, estás hablando de Federico el Grande, del siglo XVIII. Dicen que en Alemania, bueno, en Prusia había 3 clases sociales: infantería, caballería y artillería. Vienen de una especie de nobleza militarista del siglo XVIII. Y los Junkers se llamaban. Y es una casta que dominó el ejército alemán durante todo el tiempo hasta Hitler, ¿no? Y Hitler no los quería.
Pues Hitler pues, es un austriaco, clase baja, y lo veían mal. El ejército en general, la Wehrmacht lo veían mal. Entonces, una de las cosas, la noche de los cuchillos largos que traía el grupo más cercano que venía del partido nazi, una de las razones por las que ocurrió era porque Hitler se quería graciar con el ejército alemán y que no lo vean tan amenazante. Y luego está el tema de las SS, que es esa guardia personal que evoluciona en una serie de organismos de inteligencia, de control, de represión, la SD y las Waffen-SS, que son tropas, es un ejército paralelo separado de la Wehrmacht, que le rendía, digamos, lealtad directa a Hitler. Entonces, Don Paulus y muchos de esos militares de la escuela tradicional no querían al cabo austriaco. Era un cabo, ellos venían de familias de mariscales, de generales y aparte nobles. Entonces, pero pues aguantaron dentro del régimen y muchos cooperaron con él. Es cierto que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de la Wehrmacht no va a los juicios de Nuremberg, van los dos del alto mando, Keitel y Jolt, y uno que otro. Pero los aliados en general, 4, 5, 6 años de prisión, algunos de los generales y mariscales de la Wehrmacht, y para de contar. O sea, la mayoría de los militares no, y luego ya más o menos seleccionaron quién para fundar el Bundeswehr. Ahora, el lado soviético también fueron más o menos permisivos con algunos, pero en el caso de Von Paulus fue en la Alemania Oriental, y de hecho se pasó prácticamente, se dedicó ya después a denunciar a Hitler, ¿verdad? Entonces, parte del detalle, ¿no? Bueno, te felicito, estuvo bien padre la plática. Actualmente en Alemania y en Rusia existe un equipo de antropólogos físicos que se dedican a investigar hallazgos, porque en todo el territorio de Rusia y en parte del territorio de Alemania, muchas veces los agricultores se encuentran barbechando, haciendo una noria, una sequía o algo, y encuentran una trinchera con soldados enterrados. Inclusive lo más interesante, y para el punto de vista de los que nos encantan los museos, varias veces se han encontrado tanques completos alemanes y tanques completos con todo el armamento y hasta con martillo adentro del tanque, sumergidos en pantanos de la Unión Soviética. Y pues es bien interesante porque van los agricultores y los mecánicos rusos a rescatar todo ese asunto. Y respecto a lo que pasó en Stalingrado, hay varias películas que narran lo deshumanizante y la verdadera tragedia que sucedió en Stalingrado, que los soldados rusos estaban muriendo de hambre, y en cuanto mataban a los 2, 3 francotiradores alemanes, salían corriendo a buscar caballos muertos para arrancarles pedazos de carne y comer carne de caballo, carne de perro. Y hay una película muy desgarradora en la que están los soldados rusos muriendo de hambre y llegan a un rancho ruso y están 3 niños escondidos bajo unas pacas, al parecer de alfalfa. Los soldados rusos, dan con la niña y la matan para comerse la guisada. Entonces, uno de los niños que está escondido entre las pacas alcanza a sobrevivir, y él se jura ir a localizar a los militares rusos, y da con ellos porque frecuentemente salen las páginas de los militares rusos, y logra ejercer la venganza de que mataron a su hermanita. Bueno, te felicito, estuvo bien padre tu plática. Bueno, la guerra obviamente trae hambre y hambruna y enfermedad. Es interesante porque pues hay mucha gente aficionada, ¿no? Que anda buscando armas, muertos, gente que todavía no encuentra a sus familiares, ¿no? Que todavía están desaparecidos, tanto alemanes como soviéticos o de toda la cantidad de nacionalidades que hay.
No, hace poquito recuerdo haber visto una nota de una trinchera que encontraron con restos de soldados de la segunda. La cantidad de lugares donde hay restos de artillería, de explosivos también es considerable. Y no nada más de la Segunda Guerra Mundial. O sea, entre Francia y Bélgica hay algo que se denomina la zona roja, que no puedes pasar. Porque son los puntos más fuertes de las batallas de Verdún, del Somme, y toda esa zona está llena de artillería que nos explotó, incluso de las que llevaban clorina, gas mostaza y las armas químicas. Entonces, hay regiones de Francia donde los tractores van blindados por la parte de abajo porque puedes toparte con una shell, un proyectil de artillería que nos explotó. Y en varias partes hay esa situación. Y no hablo de minas, no hablo de campos minados, hablo de nada más de eso. Que si le sumamos, hay lugares en el mundo así de vedados. Entonces, vamos a checar aquí en el chat. Hay dos. Dice que no, realmente no hay. A ver, dice. ¿Quién dice? Isaac Escobedo dice: en cuanto al cine, existen algunas películas que hablan sobre este episodio de la guerra en particular, o sea que es pregunta. Hay dos que voy a recomendar así, una muy conocida, británica, con sus sesgos occidentales obviamente, Enemigo del Acecho, de esa me tocó ver en el cine. Te retrata como el ambiente apocalíptico de la batalla, y la guerra de francotiradores más o menos. Hay una alemana del 86, creo que se llama Stalingrado, que es el punto de vista alemán. Esa también es muy buena, muy recomendable. Creo que hay una rusa basada en el libro de Vasily Grossman, Vida y Destino. Una de mis fuentes que uso, un libro muy recomendable, se llama Un escritor en guerra. Es de Anthony Beevor, que es uno de los historiadores más importantes de la segunda, que utiliza los escritos, cartas y reportajes que hizo Vasily Grossman. Vasily Grossman era un judío soviético que estuvo de reportero durante la Segunda Guerra Mundial. Le tocó estar en Stalingrado, le tocó estar en Moscú, le tocó llegar hasta Berlín, pues, en el 45. Y tiene una información muy interesante. Y también hace el trabajo literario de él, Vida y Destino es una, y si no me recuerdo, es la rusa creo que es del 81, también habla Stalingrado. Bueno, pues si no, ya parece que no tenemos, bueno, vamos a darle una final de esto, ¿no? Bien, pues gracias, Héctor. Vamos a dejarle.